Continuamos con el libro del Eclesiástico. Lo que vamos a ver ahora un poco es a qué se debe esa traducción del hebreo al griego que hace este nieto de Ben Sira. Como aparece en el primer capítulo, en el prólogo, decía este nieto, este traductor: estáis pues invitados a leerlo con benevolencia y atención, así como a mostrar indulgencia allí donde se crea que, a pesar de nuestros denodados esfuerzos de interpretación, no hemos podido acertar en alguna expresión, pues no tienen la misma fuerza las cosas expresadas originalmente en hebreo que cuando se traducen a otra lengua. Aquí lo que vemos es un poco como una justificación o un pedir disculpas porque él ve esa incapacidad, esa dificultad para manifestar esa fuerza que tiene la palabra de Dios en hebreo en una traducción en otra lengua, en este caso en griego. ¿Por qué la traduce? Bueno, pues la traduce porque en ese momento lo veían imprescindible. Y hablamos de una gran parte de la población, había mucha población, estamos hablando del siglo III, II antes de Cristo, mucha población judía que ya no vivía en el territorio de Israel, sino que vivía en la diáspora, vivía en otros lugares, en el extranjero. Esta población ya tenía mucha dificultad para entender, para interpretar el hebreo, porque ellos ya no hablaban familiarmente, coloquialmente, entre ellos el hebreo no era su lengua materna, sino que hablaban todos en griego. En ese ámbito, la lengua propia era el griego. De esa manera, para ellos era muy difícil el profundizar, entrar en la palabra de Dios y hacer oración, llevar a cabo la liturgia de la sinagoga con esa lengua. De esa manera, en este momento, entre el siglo III y siglo II, porque es un proceso, lleva un tiempo, se lleva a cabo la Septuaginta. Es la traducción de la Biblia hebrea al griego. En este caso, la Septuaginta se llevará a cabo en concreto en Alejandría. En Alejandría, como vamos a ver luego, había una gran comunidad judía allí viviendo desde hacía ya bastantes años, y allí en concreto sí se veía una enorme necesidad de llevar a cabo esa traducción para que esa comunidad judía pudiera seguir manteniendo su fe, manteniendo su culto, su religiosidad a partir de la palabra de Dios, del texto sagrado. Aquí vemos una imagen es moderna, Biblias modernas, pero de lo que sería un texto bíblico en hebreo y un texto bíblico su equivalente en griego, ¿vale? Son los Salmos, comienzo de los Salmos. Y aquí vemos una imagen de un papiro original de esta Septuaginta, del siglo III, II antes de Cristo. Como vemos, pues se conserva muy deteriorado y vemos cómo claramente está escrito en griego, no está escrito ya en hebreo. Y sigue diciendo el autor, el traductor: durante este periodo he dedicado muchas horas de vigilia y trabajo hasta poder terminar y publicar el libro, para uso de aquellos que, viviendo en el extranjero, desean aprender y reformar sus costumbres para vivir conforme a la ley. Pues aquí sigue justificando esa decisión, eso que para los judíos, para los hebreos, es un cambio muy radical, porque ellos de siempre tenían claro que esa palabra de Dios tenía que estar en la lengua sagrada. La única lengua sagrada era el hebreo. Y esta traducción a otra lengua para ellos era una tremenda corrupción, como además él manifiesta que esa gran dificultad para manifestar, como veíamos, esa fuerza de la palabra de Dios en otra lengua. Pero ven que es imprescindible. Si no llevan a cabo esto, el pueblo al final, este pueblo en la diáspora, sería incapaz de conocer en profundidad esa palabra de Dios, esa voluntad de Dios en sus vidas. De esa manera, al final lo llevan a cabo, y es esa justificación que hace este traductor en relación a este libro en concreto. Sigue luego diciendo, nos detalla cuándo lleva a cabo esta traducción. Dice, sigue en el prólogo: fue pues en el año 38 del rey Ebergetes, cuando después de venir a Egipto y residir allí, encontré una obra de no pequeña enseñanza y juzgué muy necesario aportar yo también algún interés y esfuerzo para traducir este libro. Nos está hablando de que esa traducción de este texto de su abuelo lo lleva a cabo en el año 38 del reinado del rey Ebergetes, cuando él ya estaba en Egipto, cuando este hombre, este traductor, estaba en Egipto. ¿Quién era este rey Ebergetes? Pues este era Antíoco VII Ebergetes. Antíoco VII Ebergetes, tenemos aquí una imagen de una moneda, aquí aparece directamente su efigie de este rey. Este hombre fue un
fue el último rey seleucida de gran importancia. Para entender un poquito quiénes eran los seleucidas y toda esta circunstancia, vamos a ver ahora acto seguido un poco de la historia de esta helenización de toda esta área a partir de Alejandro Magno. El rey Antíoco VII Vergetes, él vivirá entre el año 167 y 129 a.C., en el siglo III a.C., y Alejandro Magno, que será el que comience ese gran imperio helenístico y esa gran influencia helenística en toda esa área, debido a la cual, como decíamos, en toda esa área se hablará el griego. Bueno, pues él vivió entre el 356 y el 323 a.C., es decir, más o menos un siglo antes de este rey Antíoco VII Evergetes. Lo veremos a continuación.